¿Se imaginan que de repente están iniciando una construcción? Llega el gobierno y te dice, eso que estás haciendo no lo puedes construir. Y como te causa mucha ilusión, decides irte de tu país y construirlo en otro lugar donde sí te lo permitan. Hoy vamos a hablar del Castillo del Diablo, un reino gótico en las playas de Rosarito. Somos muchos los que tenemos en la mente recuerdos de nuestra más tierna infancia, detalles como los escenarios de nuestras películas favoritas. Por ejemplo, el castillo del Príncipe de la Sirenita, un palacio fortificado a orillas del mar. Este castillo tenía varias torres, columnas y escaleras que se introducían en el agua del océano, como invitando a los seres que lo habitan a formar parte de su reino encantado. Pensé mucho en este castillo cuando visité la zona de Tijuana, en Baja California, en plena frontera con los Estados Unidos. Existe un gigantesco muro que separa Tijuana y San Diego, y ese muro también se introduce en el mar. Se trata de planchas de hierro que dividen las aguas separando un país de otro, haciendo la división en vez de la unión. El caso totalmente opuesto a lo que pretendía simbolizar el cuento de la Sirenita. Y además de este muro que simboliza todo lo peor de nuestra sociedad, muy cerca de Tijuana, también hay un castillo a orillas del mar. Pero no parece un palacio de cuento de hadas. Más bien, parece un castillo de cuento de brujas. Estoy hablando del Castillo del Diablo en playas de Rosarito. Ahorita van a conocer lo que es la entrada de este sitio, que es bastante interesante y bastante impresionante. Mucha gente solo lo ha visto cuando pasa por la carretera, pero estamos en la que es la entrada oficial de este lugar. Vean nada más. Y es que esta obra no se podría realizar en California por una simple y sencilla razón. Lo que estaban construyendo no era algo que el gobierno quería que la gente estuviese viendo. Con ustedes el Castillo del Diablo. Vean qué obra tan impresionante. Y ahorita les voy a ir platicando todos aquellos significados que tiene todo esto, desde el rostro del diablo que está ahí arriba y todos los elementos que vienen por aquí. Es una construcción muy interesante y es prácticamente un parador turístico en la carretera entre Tijuana y Ensenada. Y pues bueno, ahorita van a conocer un poquito más. El estadounidense Tony Wells soñaba con construirle un castillo a su amada esposa Britney Stevenson, quien es una gran aficionada a todo lo oscuro y sobrenatural. Tony es una persona adinerada y trató de emprender la obra en su país, más en concreto en California, pero cuando las autoridades detectaron el tipo de construcción que quería levantar, impidieron que un edificio así pudiera alzarse en suelo americano. Los principales inconvenientes eran el nombre, Castillo del Diablo, y las estatuas que iban a poner al frente del castillo. Las más impresionantes de todas, una gigantesca representación de un demonio barbado con cuernos. Es muy interesante y hay muchos elementos que me llaman poderosamente la atención, sobre todo porque hay una combinación, como de repente podríamos decir que son ángeles, demonios, o sea, son diferentes como mezclas. Por ejemplo, de este lado, aquí yo puedo entender que esto se trata como de un ángel, pero más arribita y más atrás, por ejemplo, podemos tener estos como pequeños diablos o gárgolas pequeñas que se ven extrañas. Aparte, esto es de otra cultura totalmente distinta y por ahí podemos seguir teniendo como muchos más elementos que pueden ser muy interesantes. Posiblemente las autoridades americanas llegaron a la conclusión de que lo que pretendía era construir una iglesia satánica, a pesar de que en Estados Unidos es un culto reconocido, como por ejemplo el llamado templo satánico, que es una religión legal aprobada por el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, Tony no quería crear un lugar de culto al diablo, solo pretendía, tal y como él mismo ha explicado en las entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación en los últimos años, regalarle a su esposa un hogar acorde a sus gustos e intereses. Por ello, no se rindió ante la negativa en California y se dedicó a buscar el lugar propicio para construir el castillo. Y es ahí donde llegamos a las playas de Rosarito. Una vez viniendo a las playas de Rosarito, evidentemente las autoridades no le pusieron ningún tipo de impedimento para que llevara a cabo su construcción. El Castillo del Diablo es una realidad. Cualquiera que se acerque a playas de Rosarito puede observar esta imponente construcción que de verdad es impresionante,
a pocos metros del mar. Se trata de un edificio de estilo antiguo, de aspecto gótico, enmarcado por varios niveles de columnas y ventanales coronados por gárgolas y estatuas de aspecto demoníaco. No solamente se trata de la casa, sino que es como todo un pasillo. De hecho, también pudieron apreciar la entrada y todo eso, pero hay un sinfín de esculturas que hacen como que la experiencia sea un poquito más completa. Es muy interesante. La entrada tiene un costo. Yo vine con 2 amigos que hicieron el favor de acompañarme hasta acá. Me cobraron aproximadamente 100 pesos mexicanos. Aproximadamente vienen siendo como unos 6-7 dólares aprox. Pero es muy interesante y es algo que, si tienen la oportunidad de venir, vengan y conozcan. También quiero decirles que el acceso en teoría no está permitido, sino que simplemente puedes ver esta parte y la parte de atrás. Ahorita vamos a ir a esa zona para que ustedes puedan conocer un poquito más acerca del famoso Castillo del Diablo. La más importante, como les decía, es un gran demonio que preside el castillo y que le da nombre, y que además está inspirado en el rostro de Tony Wells, el creador de la casa. Aunque no es la única figura sorprendente que tiene el castillo, hay otras representaciones igual de impactantes, como una estatua de Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, apodado como el Empalador. Se asegura que el escritor Bram Stoker se inspiró en este oscuro personaje para crear a su inmortal Drácula. En el siglo XV, Vlad Tepes gobernó Transilvania, en la actual Rumania, donde de hecho se considera un héroe nacional. Sin embargo, circulan desde hace siglos leyendas sobre su crueldad, sobre su gusto por cenar rodeado de los cadáveres de las personas a las que había ejecutado, principalmente a través del método del empalamiento, que aplicaba tanto en hombres como mujeres y niños, según se cuenta. A la luz de estos datos, llama la atención que Tony Wells lo tenga en un lugar destacado de la portada de su castillo, motivo por el que hay muchas personas que piensan que su casa es un templo satanista. Sin embargo, él juega al despiste cuando se le pregunta, aunque no duda en afirmar: México necesitaba algo diferente a solo iglesias, iglesias e iglesias. Necesitábamos algo del otro lado. Necesitábamos algo para las personas que les gusta lo oscuro. En palabras del propio Tony, a pesar de todo, en la portada del castillo, que ya tiene más de una década de historia y una inversión superior a los $2 millones, también aparecen otros personajes como Buda y Jesucristo. En las terrazas que miran hacia el Océano Pacífico hay estatuas dedicadas a dioses marinos como Poseidón, acompañado de otras criaturas marinas como delfines o sirenas. Es muy interesante pensar que estas figuras miran directamente hacia las aguas de las playas, donde los lugareños llevan décadas refiriendo que hay luces extrañas que entran y salen de las aguas, las bien llamadas luces del Pacífico, y también supuestamente seres extraterrestres que tendrían una base secreta entre Tijuana y San Diego. Vayan a ver el capítulo de Amupac, donde se habla de una base extraterrestre que está situada en Tampico y que desde 1955 no ha recibido ningún tipo de huracán o ciclón, o si va a llegar se desvían. Quizá por todos estos elementos sobrenaturales, Tony Wells decidió construir su tétrico palacio en este lugar, a lo mejor por las zonas de energías especiales que hay en este lugar, o también porque se trata de un lugar de frontera, tanto por la frontera que separa a 2 países, como por la frontera que hay entre la tierra y el mar, justo donde se alza el castillo. Hay un dato muy curioso, de hecho, sobre los lugares de frontera. Se habla de que nuestros antepasados desde hace más de 1000 años consideraban que justo esos sitios de frontera o de cruce de caminos es donde uno podía encontrarse con el diablo. Todas las culturas coinciden en señalar que estos espacios están conectados con el más allá, y más en concreto con el maligno. Hay una historia fascinante sobre esto. El artista de blues Robert Johnson, la leyenda afirma que Johnson vendió su alma al diablo para ser el artista de blues más prodigioso que haya existido. Robert, según se afirma, habría realizado ese pacto en un lugar propicio para el contacto con el diablo, en la autopista 61 con la 49 en Clarksdale, en Mississippi. ¿Cuento o realidad? Artistas contemporáneos al músico afirman que antes de aquel supuesto encuentro diabólico, Johnson era un guitarrista mediocre. Sin embargo, volvió siendo el mejor en lo suyo.
Hay un dato innegable: 6 de las canciones de Robert Johnson hablan del diablo e incluso una de ellas se titula Crossroad Blues, el blues de la encrucijada. La letra dice así: fui a la encrucijada y caí de rodillas. Pedí al Señor, ten piedad, salva por favor al pobre Bob. Por si esto fuera poco, Robert Johnson falleció en un cruce de caminos en agosto de 1938 con tan solo 27 años de edad. ¿Estará el castillo del diablo entonces en un cruce de caminos para provocar el encuentro con el demonio? Sea como sea, en las propias redes sociales del castillo se explica que se trata de un edificio gótico frente al mar, que no se realizan tours para los turistas y que es una propiedad privada. Aún así, su dueño ha señalado en algunas entrevistas que en un futuro le gustaría organizar visitas guiadas, porque si sorprende su exterior, es igual de impactante en el interior. Tony Wells ha viajado por todo el mundo buscando piezas singulares para decorar su castillo. Hay ataúdes, armaduras medievales, espadas, candelabros y hasta muñecas vestidas con traje de novia. Asimismo, hay detalles únicos como una cama que el dueño compró en una subasta. Perteneció a Elvis, el rey del rock, quien por cierto también era un gran interesado en todo el tema sobrenatural. Aseguran que cuando murió, justo estaba leyendo en el baño un libro sobre los misterios de la reliquia más famosa del mundo, la Sábana Santa. De hecho, la Sábana Santa tiene un capítulo muy especial en un canal que producimos que se llama Misteriosamente Claro, que es un análisis forense de la Sábana Santa, y mi querida amiga Lourdes recopila toda esa información para ver qué dicen los científicos, y de verdad es impresionante. Otra parte importante de la decoración del castillo son sus espejos. En el Castillo del Diablo hay muchos espejos porque algunas culturas consideran que estos objetos sirven como método de adivinación, es decir, para predecir el futuro, y también porque podrían servir como un portal al otro lado. Por eso se dice muchas veces que es bueno tapar los cristales por la noche. En concreto, Tony Wells ha buscado un lugar destacado en su sala para colocar un espejo que ha asegurado en diferentes entrevistas para medios como Milenio que provoca que se perciban energías muy peculiares e incluso la supuesta aparición de seres desconocidos. Hay también cajas de madera como maniquís de mujeres muy bellas, bien maquilladas, con los labios pintados de un rojo intenso. Según los dueños del castillo, están representando a las brujas medievales que fueron condenadas y quemadas en la hoguera por la Santa Inquisición. Prestando especial atención al tema de las armas, estas no solo decoran las paredes del castillo, sino también los techos, donde cuelgan dagas y espadas que Tony ha adquirido a través de anticuarios de todo el planeta, asegurándose que las armas no sean una artesanía, pues tenía interés de que su casa estuviera decorada con armas que realmente hayan estado manchadas de sangre y dagas que hayan servido para cortar cuerpos humanos en diferentes batallas y guerras ocurridas por todo el mundo. ¿Se imaginan que llegara a temblar en playas de Rosarito y que una de estas caiga del techo y que llegue a clavar a una persona? Ya estoy deseando leer de verdad sus comentarios en las redes sociales. Ya saben que pueden ir a Facebook, donde subimos contenido especial para Facebook y pueden conocer otras historias, así como pueden dejarme aquí en los comentarios sugerencias u opiniones. ¿Ustedes podrían pasar una noche, por ejemplo, en una habitación del Castillo del Diablo? ¿Se atreverían? De hecho, hay una habitación en este edificio que se conoce como el Cuarto de los Exorcismos y que contiene muchos crucifijos bendecidos en iglesias de diferentes partes de Europa, como Francia, España, Italia, Portugal o el mismísimo Vaticano. Sin duda, el Castillo del Diablo de Playas de Rosarito es una especie de museo siniestro que alberga valiosas piezas. Continuando con nuestro recorrido por este lugar, tengo que comentar que Tony también ha dejado que su castillo se impregne de tradiciones tan propias de México como el culto a la Santa Muerte. Y es que ha colocado en el exterior una estatua de la también conocida como Niña Blanca, en honor a aquellas personas de la República Mexicana que comparten con él y con su esposa el gusto por todo lo que tiene que ver con lo oscuro y con el más allá. Y es que en el Castillo del Diablo nada está colocado al azar. Por ejemplo, poca gente se da cuenta que el edificio está construido exactamente en medio de la trayectoria del sol y que cada día desde sus terrazas se puede contemplar exactamente la salida y la puesta del astro solar
con las estatuas de Poseidón mirando al sol mientras desaparece por las aguas del Pacífico, y la gran estatua del diablo contemplando el amanecer justo del otro lado. Seguro se estarán preguntando qué pensarán los habitantes de esta zona de Baja California sobre el castillo y su excéntrico dueño. Al parecer nombran a Tony Wells como el vampiro de Rosarito, y aunque hay muchos que piensan que ha creado un templo satánico en suelo mexicano, él sigue defendiendo que su casa es una mezcla bonita de energías buenas y perversas a la vez que engloban a todas las culturas y religiones que hay en el planeta. A nivel estético, de verdad, es indudable que el Castillo del Diablo es un lugar muy atrayente, sobre todo desde el punto de vista de las sesiones fotográficas y las filmaciones. Por eso Tony a menudo alquila su propiedad para este tipo de actividades, compartiendo en las redes sociales bellas fotografías de modelos profesionales posando junto a sus gárgolas, así como con los cerca de 1000 estatuas que tiene en el castillo. Quizá este lugar realmente está encantado, quizá Tony Wells y su esposa son más parecidos a los locos Adams en la vida real, pero sigo manteniendo que lo más terrorífico que vi en mi visita a Tijuana no es el castillo, sino ese muro donde desgarran los sueños, las vidas e incluso los propios cuerpos de tantas personas que sueñan con un mundo mejor. Amigos, muchísimas gracias de todo corazón por ver un capítulo más de este vlog. Espero de todo corazón que les esté gustando este formato que combina tanto un viaje como una narración y conocer más historias y lugares increíbles. Si ustedes quieren que conozca o que visite algún lugar, déjenmelo en los comentarios para que podamos visitarlos y pues espero también pronto poder visitar sus países. Así que les agradezco mucho. Recuerden que yo soy su amigo Pepe y también Chema, y este fue un vlog más del podcast de Pepe y Chema. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos en un siguiente capítulo y en un siguiente podcast. Hasta luego.